el segundo accidente, el número, digamos que esta es una propiedad que también pertenece a las palabras nominales y además al verbo. Precisamente la concordancia que se establece entre el verbo, que funciona como núcleo del predicado, y el núcleo del sujeto, es mediante el accidente de número, además del accidente de persona. El número en el español puede aludir a un individuo, a una cosa, a un ser, en cuya circunstancia se habla de número singular. O puede referirse a dos o más individuos o cosas, en cuya circunstancia se habla de pluralidad. Lo que nosotros debemos recordar es la manera en que se logra la pluralización, ¿ya? Entonces, cuando los nombres y los adjetivos están terminados en vocal abierta, lo único que hacemos es añadir ese. Puede ser átona o tónica, es igual. Fíjate, casas, sofás, leves, cafés, solos, burós, ¿de acuerdo? Independientemente de que sea átona o tónica esa vocal, si termina en vocal abierta, se debe añadir ese. ¿Qué ocurre si termina en vocal cerrada, que es tónica? Existen dos maneras de pluralizar. La forma popular es a través de la S, como en alelís o cebús, y la forma culta es a través de es, como en alelíes y cebúes. Y ambas formas son igualmente aceptadas. Fíjate acá, bisturís, tabús, o bisturíes y tabúes. Insisto, ambas formas son igualmente válidas, aunque obviamente dentro de la expresión formal, dentro de la expresión académica, es decir, en el nivel de habla culta, que es aquel en el que tú te vas a desempeñar por tus estudios, por tu profesión, en ese nivel se prefiere la forma culta, o sea, es mejor bisturíes, tabúes, alelíes, cebúes, etc. Pero eso sí, recuerda que existen algunas palabras que son de uso popular, son de origen popular, y por lo tanto la pluralización también será exclusivamente de forma popular. Fíjate aquí, tenemos champús, vermús, menús, tutús, pirulís, popurrís y gachís. En esas palabras, entonces, por su origen y por su uso, que son de carácter popular, la única forma de pluralización es con la S. Y tratándose de gentilicios, esta es la segunda observación, tratándose de gentilicios, se prefiere una forma culta. Entonces, lo general es que se diga marroquíes, iraquíes, iraníes, hindúes, bantúes, etc. Igualmente, estos son usos, ¿no?, que se imponen por la convención, ¿no? La mayoría lo escribe así y es lo que se recomienda. Sígueme por aquí. ¿Qué ocurre cuando los nombres y adjetivos han terminado en Y? Recuerda que la Y al final de palabra suena I, pero estamos en el plano de la escritura. Ortográficamente se trata de una consonante. Entonces, si ortográficamente se trata de una consonante, hay que tener cuidado. En las palabras españolas, en las palabras que tradicionalmente se incorporaron ya a nuestra lengua, ¿qué es lo que se hace? Simplemente añadimos es. Virrey, virreyes, rey,
reyes, buey, bueyes, ay, ayes, convoy, convoyes, pacay. La palabra pacay puede pluralizar como pacayes, se ajusta al resto de términos, pero también se puede usar la forma pacaes. Ahora, ¿qué ocurre si se trata de alguna voz recientemente incorporada? Es decir, ¿qué tal si se trata de extranjerismos? Lo usual es que se adopte las reglas de castellanización. Entonces, mira, spray y gay. Esta es la forma castellanizada. Spray. Esta es la forma castellanizada. Gay. Como están terminando en vocal, sprays, gays. ¿Ya? Esa es la forma correcta. ¿Qué ocurre si esas voces extranjeras terminan en y, pero ya no están precedidas de consonante, sino antes de la y hay más bien este tipo de... voces extranjeras justamente precedidas de consonantes, ¿ya? Precedidas de consonantes. Ya no hay una vocal, sino tenemos más bien el caso de una palabra que, mira, está terminando en y, pero antes de la y hay una consonante. Entonces, un uso que sobre todo se ve en el inglés. Pues fíjate, lo que debe ocurrir, lo que debe hacerse es lo siguiente. Cambia esa y por una i latina. Entonces, la castellanización me dice que así es como debe escribirse ferry, body, acá será derby y acá será panty. Entonces, mira, una vez que hemos castellanizado el término, lo único que hacemos es añadir la S, ferries, bodies, derbis y panties. Esas son las formas correctas. Recuerda, si por ahí alguien escribe algo como esto, se trata de un error, ¿ya? Eso no debe ocurrir. Se debe castellanizar. Nombres y adjetivos que van a concluir en S o en X. Hay que distinguir en dos situaciones. Si se trata de monosílabos o si se trata de polisílabos agudos. Al tratarse de monosílabos, lo único que se hace es añadir es. Entonces, faxes, reces, toses, valses. Envió varios faxes con la información requerida. Arrearon las reses hasta el abrevadero. En el pabellón de los tísicos se escucharon las toses de los más diversos tonos. Se bailaron muchos valses durante la celebración criolla. ¿Qué ocurre si se trata de términos agudos que están terminando en S, ¿no? O en X? Bueno, aquí nosotros tenemos de compás, compases, de francés, franceses, de revés, reveses. Ahora, date cuenta de algo. Estas palabras, al ser agudas, fíjate, y terminar en S, debieran haber llevado tilde, ¿no? Compás lleva tilde en la A, francés lleva tilde en la E, revés lleva tilde en la E. Pero cuando pluralizamos, cambia la posición del acento. Entonces, ahora estamos frente a una palabra
grave que termine en S. Es por eso que ya no hemos colocado la tilde. El acento se mantiene, pero la tilde desaparece, porque se aplican las reglas generales de tildación. Es decir, palabras graves que terminan en S no llevan tilde. Excepción. El título dux, que es propio de cierta clase nobiliaria allí en Venecia, ¿no? Su plural es los dux, y también van a ser invariables aquellos términos compuestos cuya segunda palabra ya es un plural, o sea, junto 100 más pies y se forma 100 pies. El plural es con el artículo, los 100 pies. Igual acá, los buscapiés, los pasapurés. Es decir, el término en sí se mantiene invariable. Solo el artículo me va a indicar cómo es que se va a marcar el número, o el singular o el plural. A este lado, el caso de los nombres y adjetivos que terminan en estas letras, L, R, N, Z, J y D. Si no van precedidos de una consonante, entonces se puede simplemente añadir es, ¿no? Por ejemplo, manteles, y eso también ocurre para los términos extranjeros, ¿no? Pixel, pixeles, máster, másteres, cráter, cráteres, casi lleva su tilde, cráteres. Juez, atención, jueces. Lo que sucede, recuerda, es que ese sonido interdental que nosotros aquí no pronunciamos, ese sonido interdental, cuando se debe representar delante de la E o delante de la I, apela al grafema C. Por eso juez termina en Z, pero jueces se escribe con C, como tú puedes ver acá. Lápiz termina en Z, pero para pluralizar cambia la Z por una C y se escribe lápices, ¿no? Igual ocurre con taza y tacita, ¿no? Taza se escribe con Z y tacita se escribe con C, porque recuerda, este sonido interdental apela al grafema C cuando se representa delante de la E o de la I. Por eso juez, jueces, lápiz, lápices, etcétera, requieren ese cambio. O edad, viene aquí, edad, edades. Entonces, en estos casos, solo se debe añadir es. La excepción son estos términos. Hipérbatos, que es el plural de la figura literaria hipérbaton, y para polisíndeton, otra figura literaria, y traveling, ¿no? Que es una voz extranjera, se debe apelar al artículo. Entonces, el plural de hipérbaton es hipérbatos, y para polisíndeton y para traveling se debe emplear el artículo. El polisíndeton, los polisíndeton. El traveling, los traveling. ¿Qué ocurre con los nombres de adjetivos terminados en consonantes que son diferentes de L, R, N, S, perdón, J, Z, J, D, Che, S y X? En su mayoría, si no todas, son palabras onomatopéyicas o que provienen de lenguas extranjeras. Entonces, fíjate, cracks, snobs, zigzags, microchips, tótems, mamuts. Solamente debemos añadir S. Excepción, el latinismo álbum, cuyo plural es álbumes,
el arabismo imán, cuyo plural es imames, y el anglicismo club, que se puede pluralizar como clubs, pero es más usual la forma clubes. ¿Ya? Se admite ambas, pero este es más usual. Por último, tenemos el caso de los nombres y adjetivos terminados en che. Aquí es la costumbre. Por ejemplo, la palabra Kronlech, ¿no?, que se refiere a esa construcción megalítica, o Zarevich, que es el término con el que se designaba al hijo del zar, permanecen invariables. El Kronlech, los Kronlech. El Zarevich, los Zarevich. En cambio, la palabra sándwich, fíjate, está tan bien castellanizada que incluso admite también tilde. Sándwich es plural, ¿no? Maquech, maqueches, ¿no? Digamos que aquí es un poquito dubitativo. Respecto de los latinismos, nosotros usamos muchos. Lo ideal, lo usual es que se hayan castellanizado. Entonces ya no decimos aquarium, sino acuario. Ya no decimos symposium, sino simposio. Ya no es auditorium, sino auditorio. Y bueno, hay otros casos más. Lo que nos interesa precisar es que al castellanizarse se aplican entonces las reglas de pluralización del castellano. Entonces diré simposios, acuarios, auditorios, etc. Para el caso de los símbolos, de las abreviaturas, de las siglas, de los acrónimos, esos plurales generalmente apelan al artículo, ¿no? Se mantienen invariables. Por ejemplo, las siglas, ¿no? Es el DNI, los DNI, la ONG, las ONG. En el caso de las abreviaturas puede añadirse es o s según la manera en que termine. Son casos muy especiales, ¿no?, que tendríamos que ver uno por uno, pero lo genérico es lo que te he mostrado.